Yo creo que está cantado que va a haber nuevas elecciones. Entonces, yo pienso que debería haber pactos por la izquierda antes de las elecciones y puede haber dificultades. Pero quería hacer un par de puntualizaciones para someterlo a la consideración de los aquí presentes. Y yo creo que deberíamos empezar a plantearnos que no pretendemos elegir un presidente o un jefe de gobierno. Digamos, en los medios de comunicación, cuánto de su información política los debates dedican a la política y cuánto a líderes y superlíderes. Aunque, digamos, la ley nos obliga, digamos, yo hablaría de un dinamizador. Y si llegáramos a pactos, por ejemplo, con Podemos, una propuesta que someto también a la consideración es el que un compromiso de que no tengamos el mismo presidente durante 4 años, sino que hubiera un presidente, un vicepresidente, y a los 2 años, al fin y al cabo, los dos van a estar en el mismo equipo a hacerse el relevo, los dos siempre en el mismo equipo. Porque, digamos, el personalizar, es decir, que haya una única persona de la que parece depender bienestar y no sé qué, de todo un país, a mí me parece una aberración en la que también en la izquierda caemos. Y en cuanto a la cuestión de Podemos, en los que tengo buenos amigos, pues la verdad es que Pablo Iglesias no ayuda mucho. Muchas veces no tanto por el qué, sino por el cómo. Y luego ya, muy rápido, recomendar el libro La ley de hierro de la oligarquía, un sociólogo, también el de Antonio García Trevijano, que está descatalogado, yo lo tengo de biblioteca, el discurso de la República. Y por último, a mí la palabra nacionalización no me gusta más hablar de propiedad colectiva. La sanidad, nuestra sanidad debe ser una propiedad colectiva, porque cuando tú reconoces la propiedad de algo, ya es más difícil que no te reconozcan el que tú te impliques, controles y contribuyas a la gestión. Muchas gracias. Maite, porque no me has cortado. Estaba a punto, es que no tenía micrófono. Bueno, son un par de reflexiones y yo planteo lo que yo creo. Lo de la cuestión rotatoria, o prácticamente eso, procede de la democracia radical. De hecho, en Grecia, en la concepción de la democracia radical griega ateniense, lo que se encontraban era incluso que los cargos públicos se sorteaban. Había determinadas instancias de la administración pública que se sorteaban los cargos públicos entre aquellos que se consideraban ciudadanos. Quiero decir, estaba excluida 3/4 partes de la población, mujeres, metecos, esclavos, pero dentro de eso se sorteaba. Yo no sé. Yo soy muy de democracia radical, creo que hay que instruir y constituir revocatorios, herramientas de participación política que vayan más allá de concebir las elecciones como una votación o la democracia como una votación cada 4 años, pero no tengo tan claro, yo sé que nos has puesto el ejemplo griego, ¿no?, de los sorteos. No obstante, todo es posible, quiero decir, de hecho, una de las opciones, lo decía antes con la broma de lo de Maite, es que puede haber un candidato independiente, que no sea ni diputado. En Italia pusieron, en un sistema distinto, porque es una república, pusieron a Mario Draghi, a Mario Monti, ¿no? Monti, no sé si es Mario, pero sí es Monti. Y lo pusieron directamente como, bueno, era el elegido por los mercados realmente, no era elegido por la ciudadanía, ¿no? De hecho, cuando se fue presentada en las elecciones recibió muy pocos votos. Lo cierto es que podría ser, no sé, pero ya me cuesta pensar en la posibilidad de poner de acuerdo a la gente de izquierdas para eso, ¿no? Yo sí creo que tenemos que poner de acuerdo a la gente de izquierda, pero a partir de una palabra clave, que es reconocimiento. La palabra reconocimiento es una palabra hermosa, es una palabra que significa que reconozco que tú eres otro, que eres distinto a mí, pero que puedo colaborar contigo. Eso es algo que no ha existido en el anterior proceso electoral por parte de Podemos. Así lo digo. O sea, Podemos nos dijo a nosotros que nos reconocía en Cataluña, nos reconocía en Galicia, pero que en el resto de los sitios nosotros no valíamos para nada, solo para ser independientes en sus listas. Eso no es reconocer, porque el reconocimiento implica que aceptas que el otro es distinto,
que aceptas que tiene diferencias pero que compartes puntos en común y puedes ir a un proceso electoral conjunto en el que yo me siento reflejado en una parte y tú te sientes reflejado en otra y colaboramos. Lo que no vale es la totalización y el espacio absolutorio, ¿no? Por eso no hubo elección, por eso no hubo confluencia, porque no quisieron en el resto de los sitios. Por mucho esfuerzo que hicimos, muchísimo esfuerzo que hicimos. ¿Han cambiado las condiciones? Ya lo veremos, sin preocupaciones. Nosotros siempre vamos a querer hablar. Somos hijos de la Unidad Popular, ¿verdad, Maite? O sea, tú lo has padecido particularmente. Lo hemos padecido todos. ¿Has visto algún loco por aquí? No he visto. Al final se trata de eso, de pensar en los problemas colectivos de la gente y en cómo los solucionamos. Para eso estamos en política, no somos gente que nos debamos a una organización, empresa y a una marca que tenga que maximizar sus beneficios, sino que estamos aquí a hacer política para transformar la realidad. Y se han hecho muchos procesos exitosos. Ahora Madrid es uno de ellos, con todas las contradicciones, y tenemos múltiples comentarios que poder hacer sobre muchas cosas que están pasando. Pero creo que es el camino. No sé si se van a dar las condiciones o no. Vamos a trabajar para que se vean si hay elecciones anticipadas, que tampoco tengo yo muy claro que las hay. Alberto, la respuesta es también breve. Vale. No me habéis preguntado nada más, creo. He avisado, ¿eh? Que avisan el traidor. Por allí, luego tengo dos por aquí, una por ahí, y ahora es que si no, no tengo tanta retentiva, ya... Allí. Lo mío va a ser un poco una crítica, porque creo que honestamente no se han explorado todas las posibilidades que había para formar un grupo parlamentario. Creo que he seguido más o menos cómo se ha llevado el tema y las respuestas que se han dado por unos y otros, y tú concretamente estabas en contra de romper las confluencias de Galicia y Cataluña, pero es que por una parte ya se comentó que si no se formaba grupo parlamentario se irían al grupo parlamentario de Izquierda Unida, pero por otra parte es que creo que se podrían haber buscado fórmulas alternativas, como por ejemplo que se formase un grupo como el que se iba a formar, por ejemplo, con Esquerra Republicana, y que después los compañeros y compañeras de las confluencias de Galicia y Cataluña votaran solidariamente con lo que decidiesen las confluencias pertinentes, pero pudiendo así tener grupo parlamentario que hacía mucha falta. No sé, se podían haber buscado ese tipo de cosas que no eran ni romper lazos con las confluencias, ni era la situación que tenemos ahora mismo. Vale, a ver, sobre este tema, por cierto, lo de la crítica genial, que estoy aquí también para que me critiquéis, si tiene sentido, claro, la crítica. Vamos a ver, con este tema ha habido mucho ruido siempre. ¿Por qué? Porque un grupo parlamentario es muy importante en visibilidad política. Es verdad que también hay un elemento económico. Si tienes grupo, te devuelven una subvención que en teoría yo creo que deberían otorgar a todos los partidos para facilitar, pero que aquí solo te la devuelven si tienes grupo, ¿no? Entonces el resto de partidos que tienen grupo le han devuelto la subvención, a nosotros no. Nosotros la tenemos que pagar en Izquierda Unidad Popular. Pero sobre todo es una cuestión de visibilidad. Con un grupo puedes hacer una pregunta oral mínima a la semana al gobierno que sea, como control del gobierno, tú le vas fiscalizando, ¿no? En un sistema además muy arcaico, en el que incluso tienes que presentar la pregunta una semana antes, en fin, todo eso. Pero sin grupo, la posibilidad que nosotros preguntemos al gobierno se ha reducido a una vez al año. Una vez al año. Al gobierno que sea. Entonces, evidentemente, eso es una cosa muy grave. Nosotros intentamos compensar con nuestra presencia en la calle, con nuestra presencia en los medios de comunicación. Entonces, para nosotros el grupo era fundamental. ¿Qué ocurre? Que para tener grupo necesitábamos un 5%, porque es el mínimo, un 5%. Sin eso no tienes grupo, sin un 5%. No lo hemos conseguido.
No lo hemos conseguido. Es verdad que ha habido un hándicap, que es que no nos sumaban los votos de Galicia ni de Cataluña. No nos sumaban. Es un hándicap, es una dificultad más. Pero no hemos conseguido el 5%. Entonces, eso nos dejó sin grupo. Sin embargo, el reglamento del Congreso es muy flexible y depende de una interpretación política. Así que preguntamos y exploramos la posibilidad de ir a un grupo con Esquerra y con Bildu, porque todos sumábamos el 5%, y eso era perfectamente legal. De hecho, el informe de los letrados del Congreso, los juristas, era válido. Dijeron, esta es una fórmula perfecta, pero políticamente la mesa del Congreso, que tiene mayoría, del Partido Popular y Ciudadanos, gracias al PSOE, decidió que nos machacaba, que eso era imposible. ¿Por qué? Han dicho 1000 cosas, pero yo te digo por qué. Porque estaba Bildu. Porque estaba Bildu, porque nos lo decían así. No, es que vais con Bildu, es que con Bildu no le vamos a dejar pasar. Así que vosotros fuera. Entonces PP y Ciudadanos nos vetaron el grupo parlamentario. Después intentamos explorar otra opción, que era la confluencia valenciana más nosotros. También sumábamos más del 5%. Solo hacía falta que firmaran los 9 de la confluencia valenciana. Compromís quería firmar. Le preguntamos a Podemos si firmaban para ayudarnos. Nos ayudaban y después se iban los de Podemos a su grupo. Nos dijeron que no nos ayudaban. Que cualquier otra fórmula menos esa, pero esa era la única que nos valía, así que tampoco... Nosotros lo dijimos. Tuvimos conversaciones muy agrias con Podemos, porque encima después sacaron tuit diciendo que se ofrecían a ayudarnos, después de negarnos 3 veces en privado que no nos iban a ayudar. Así que nos vetaron también una posibilidad de ayudar. Lo digo con honestidad, porque quien no consiguió el 5% fuimos nosotros. En el 5% la única responsabilidad es nuestra. Después se pasó el plazo, ya no había posibilidad para el grupo parlamentario. ¿Qué ocurrió con ese ruido que ha generado y que creo que está también en parte de tu pregunta? No había más posibilidades, no las había. Las exploramos todas, no dormíamos explorando todas esas posibilidades. Hasta que de repente llegó Ciudadanos, el que nos había vetado, y le dijo a nuestro coordinador, Cayo Lara, le dijo, si os cargáis las confluencias y los vuestros se van con vosotros, a lo mejor hacemos una excepción. Un regalo envenenado. Un regalo envenenado porque resulta que Ciudadanos, su principal rival en Cataluña, es la confluencia de En Comú Podem, que ganó las elecciones. Entonces, es un problema político. ¿Quién se fía de Ciudadanos? Incluso aunque hubiera pasado eso, no había ninguna garantía de que te dieran el grupo. Es decir, podías romper la confluencia para tener un grupo y al final quedarte sin grupo y sin confluencias. Entonces, evidentemente, eso estaba fuera de plazo, porque no había plazo ninguno. Entonces, hubo mucho ruido, pero la realidad es la que te estoy transmitiendo. Había una oferta de Ciudadanos para ayudarte después de haberte apuñalado. Un poco raro. O sea, a mí me lo parece raro. Me parece raro. Entonces, ese fue lo que ha pasado. Exploramos todas las posibilidades, de verdad, todas. Soy el primer interesado en tener grupo parlamentario, ¿eh? Para empezar, porque soy el portavoz. Pero exploramos todas las posibilidades y lo cierto es que en esas conversaciones no encontramos ni un solo amigo. Ni un solo amigo. Pero, bueno, pues a pesar de eso, con el 1.000.000 de votos, en el grupo mismo también representamos. Mirad lo que estamos haciendo con 2 escaños. Quiero decir, hemos puesto a negociar al PSOE y a Podemos como mínimo, ¿no? Que digo yo que teniendo 1.000.000 de votos, pues está bastante bien dentro de las dificultades, ¿no? Hola, buenos días, hola Alberto y hola a todos. Muchas gracias por esta asamblea, que me parece que es una idea muy buena y muy necesaria. Y bueno, por mi parte decir que estoy de acuerdo con cosas que has comentado, en el sentido de que bueno, lo que se ha impuesto es un cambio de modelo y que también que, bueno, pues fundamentalmente la idea de que la movilización social es prioritaria. Yo lo único entiendo que para la salida a esta situación pasa sobre todo por un cambio político, ¿no? Las luchas concretas, sectoriales, de los desahucios, contra la privatización son necesarias, pero lo que es necesario para poner verdaderamente salida a esto es un cambio político, y en concreto un cambio político de izquierdas. Y yo ahí sitúo a Unidad Popular y bueno, pues por eso también colaboro con ella, ¿no? Entiendo que es una Unidad Popular exactamente una herramienta necesaria y yo creo que los buenos resultados que ha tenido pues así lo demuestran. En ese sentido yo creo que situándonos también con cómo se hablaba desde Unidad Popular, lo que podemos estar es en una continuidad del régimen del 78 o en el cambio, ¿no? en la ruptura con este.
Y yo ahí lo que tengo son algunas dudas con esto de lo del gobierno de resistencia, ¿no? Entiendo lo que puede significar gobierno de resistencia. Yo quizás lo plantearía más en positivo, ¿no? Gobierno de cambio, de transformación y sobre todo gobierno de izquierdas, ¿no? Y entiendo que para que sea un gobierno de izquierdas lo que tiene que cumplir es unos mínimos, ¿no? Porque si no, igual lo que nos estamos situando es al contrario, en la continuidad del régimen. Entonces, en esos mínimos yo creo que hay cuestiones como pues, el artículo 135, la reforma laboral, la ley Mordaza, también el derecho a decidir, que se habla mucho del derecho a decidir de los pueblos, pero yo creo que como gente de izquierdas y republicanos también tendríamos que meter ahí el derecho a decidir sobre la forma de Estado, ¿no? En cuanto a la república. Y luego con el derecho a decidir de los pueblos, que estoy de acuerdo en que no está por encima de la ley Mordaza, o tiene que estar por encima de la ley Mordaza, pero tampoco por debajo, o sea, no entrar en trueque de valores o principios. Entonces, no sé en este sentido, yo creo que Unidad Popular lo que tiene, como digo, es ese gran potencial y que es una herramienta totalmente necesaria, pero si se sitúa donde está, ¿no? Que yo creo que es, aparte lo que han expresado los resultados electorales, ¿no? Yo creo que ya me cayó, Es automático. ¿Qué sutileza? Que yo creo que además los resultados lo que han expresado es que de una manera muy amplia, pero la gente quiere algo más que lo que yo podría entender por un gobierno de resistencia, ¿no? Que hay claramente un hartazgo social muy grande de este sistema porque efectivamente se está comprendiendo de manera mayoritaria la naturaleza de él, ¿no? Que es totalmente pues, la barbarie. Y una última idea que se ha hablado de que estaban todas las izquierdas y efectivamente, pues incluso hay dos izquierdas que era con las que se iba a haber ido en grupo, como son dos izquierdas que están también por los procesos constituyentes, por la República, como es Esquerra Republicana y Bildu, que muchas veces hay un veto, ¿no? Que durante la campaña a Unidad Popular también se le aplicó ese veto con esto de que la democracia está a régimen. Y yo creo que desde la izquierda no deberíamos participar de vetos a otras izquierdas. Muchas gracias. Sí, tres cosas. La cuestión de lo de gobierno de resistencia. Yo entiendo que las palabras son muy importantes. De hecho, para empezar, son ideología. Entonces nosotros siempre lo hemos dicho. Hay que hablar a la gente de tal forma que nos entienda. O sea, que nos entienda y que nos entienda positivamente, ¿no? Nosotros tenemos una liturgia en la izquierda de un lenguaje muy abstracto, a veces muy imposible de entender para mucha gente. Y creo que hay que tener una idea fundamental sobre eso, que es, si yo le hablo a mi clase social y mi clase social no me entiende, el problema no es suyo, es mío, que no sé hablar. No sé hablar para la gente a la que quiero hablar, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente. Lo que pasa es que yo tengo un problema con el significante cambio, ¿no? Tengo un problema muy grande, y es que lo usa todo el mundo. Lo usa todo el mundo. Entonces, claro, yo me gustan las palabras que significan algo. Entonces, me gusta gobierno de izquierdas si hubiera un gobierno de izquierdas. Quiero decir, por eso decía, es que si está el Partido Socialista con 5 millones de votos, pues va a haber cosas que yo sé que no, porque en las negociaciones le dije a Jordi Sevilla, oye Jordi, ¿qué vais a hacer con Bankia, que nos han estafado, que la quieren privatizar, que nos han sangrado ahí? Y me dijo, no, vamos a continuar la privatización. Dije, muy bien, hasta luego, Entonces, yo no puedo llamar a eso un gobierno de izquierdas. Entonces, le tengo que llamar con más honestidad. Un gobierno de resistencia. Sí, vamos a ponerlo. Mira, el Partido Socialista, que tiene un alma de la troika, otro alma que es más social, pues nos ponemos de acuerdo en tirar para el alma social. ¿Le llaman gobierno de resistencia? Me da igual cómo llamarle, no tengo ningún problema, como se quiera. Pero el gobierno de cambio me parece cansino, porque yo quiero un cambio, pero el PP también quiere un cambio, solo que reaccionario, ¿no? Albert Rivera dice que es el chico del cambio. Pedro Sánchez dice que va a montar un gobierno de cambio con Albert Rivera. Entonces, si todo el mundo habla de lo mismo, creo que confundimos mucho a la gente. Entonces, tenemos que ser hábiles para explicarnos bien, pero efectivamente tenemos que conseguir políticamente lo que tú estabas diciendo y que lo comparto al 100%. Solo una cosa más. Necesitamos pensar en términos de estructura social, porque tú decías, hay una gente mayoría que quiere ruptura con el régimen. Yo soy un poco en ese sentido de la frase manoseada de Gramsci, de el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, pero porque la parte primera es importante, el pesimismo de la razón. No creo que todo el mundo quiera un cambio en este país.
no creo que esté de acuerdo con nosotros en lo que estamos proponiendo. Creo que tenemos mucho trabajo para hacer por eso. Yo soy un poco friki, me pongo con el CIS a mirar todos los datos uno por uno y lo que encuentro, por ejemplo, es que en el sector de parados ganan el que más, o sea, a quien más votan los parados es al Partido Popular. Y después al Partido Socialista. Y dices, bueno, no pasa nada. Vamos a mirar de jubilados. También. Jubilados gana el Partido Popular. Y las personas que trabajan en el trabajo doméstico, fundamentalmente mujeres por el patriarcado, también, Partido Popular. Tienen códigos comunes, la televisión. Códigos comunes, eso ya es mi hipótesis. Códigos comunes, la televisión. Y dices, bueno, vamos a confiar en los jóvenes. ¿A quién votan más los estudiantes? A Ciudadanos. O sea, por Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa gente? ¿Cómo hacemos para llegar a esa gente? Entonces, yo creo en la Unidad Popular por eso. Yo soy de un pueblo de Málaga, de Rincón de la Victoria, donde mis amigos, pues bueno, yo soy el único varón que llegó a la universidad. Todos los demás, pues tenían unos incentivos para trabajar de albañil, de fontanero, en la Costa del Sol, la construcción, la burbuja inmobiliaria, 3.000 euros al mes, te puedes formar tu casa, tu familia, cosas muy modestas, nada de cosas estrambóticas, una cosa normal, vivir, tener un techo y tener una familia, punto. Pero tenías esos incentivos. Ahora están todos en el paro, y todos con desahucios, y se han reagrupado en una misma vivienda, casi todos. Con la familia, con la abuela, con no sé qué, con redes solidarias, la pensión de la abuela es la que te da, el que hacen lo que llaman el chapú, la chapucilla para poder sacarte un dinerito. Así vive la gente. Esa gente no está organizada. Esa gente es a la que tenemos que llegar. Y a mí me han votado porque soy yo. Quiero decir, claro, esta vez pero claro, hemos encontrado eco en Podemos y en los distintos otros partidos de izquierdas para llegar a ese pacto de gobierno de resistencia, porque yo creo que Podemos está muy callado en ese sentido, nada más. Hola, me llamo Marisa y pertenezco a la plataforma en defensa de la sanidad pública de la Princesa. Quería preguntaros si en vuestros programas lleváis la erradicación de la Ley 15/97 que abrió las puertas a la sanidad privada. Otra cosa, también quiero dejar claro que podemos hacer con la ley Mordaza, que no la van a derrogar si estos llaman, y a lo mejor hay que volver a la clandestinidad, a dar saltos. Y otra cosa, muy rápido, de los sentimientos. Siempre me acordaré de los primeros chavales que fueron a la plaza, a la Puerta del Sol, se sentaron y empezó pues, a martirizarlo a palos, y a partir de ello empezó el 15M, que creo que todos los que estamos aquí les debemos mucho, porque nos devolvieron las ganas de luchar por la utopía, que es conseguible, y desde aquí, muy rápido, te mando un beso a ti. Bueno, quisiera darle la bienvenida al representante de Unidad Popular, Izquierda Unida, Alberto Garzón. Escucho mucho creo que la confluencia es lo que realmente va a movilizar a la sociedad. Y en ese sentido me quedo un poco extrañado a veces de cuando escucho siempre, digamos, más la representación como la representación de Izquierda Unida, ¿no? Eso me llama un poco la atención. Y por otro lado, me gustaría saber su opinión acerca de unos valores que en política ya se van perdiendo, como la honestidad, la ética y la moral. Muchas gracias. Una más. Intentamos que... Hola a todos, soy Lara Luzón. Me da un poco de cosa reconocer abiertamente, ya que soy periodista en esta sala. Quería, después de todo lo que se ha dicho, aún así lanzar una lanza en favor de los periodistas que sí hacemos las cosas bien, que también creo que somos muchos. Y te han hecho prácticamente todas las preguntas creo que tenía apuntadas para hacerte, pero esta es ya muy concreta. De cara a las elecciones nuevas, ¿será posible, y con la ley electoral, como todos sabemos que está, crees que esta vez Pablo Iglesias sí os va a llamar para sumar vuestro 1.000.000 de votos y sumar una cantidad importante de escaños? Gracias.
he dicho antes, no lo sé, no sé si se van a dar las condiciones. Sí creo que... Voy a empezar por el final. Sí creo que son unas condiciones nuevas y que creo que ya ha demostrado la ciudadanía qué es lo que está votando. Y creo que hay una sensación en Podemos según la cual, si fuéramos a nuevas elecciones, no merece la pena juntarse con nosotros porque habría un voto útil. Esto lo conocemos de sobra. Creo que hay una sensación ahí que existe, ¿no? Esa interpretación existe. Yo no sé si esa es la que va a ganar, espero que no, y que piensen en cualquier tipo de colaboración, porque sería lo adecuado. A ver, 1 millón de personas votaron a Izquierda Unida, Unidad Popular, y es 1 millón de votantes que votaron a Izquierda Unida, Unidad Popular, no a Podemos. Entonces, pensar que ese voto se transfiere automáticamente porque Podemos es el instrumento de moda, pues me parece una hipótesis muy temeraria, muy temeraria. Entonces, ¿por qué no se fue la otra vez? Pues porque había en Podemos una base social que sí quería la confluencia, la gente en la calle. Nosotros decíamos, hay un clamor popular a favor de la unidad popular. Claro, es que la gente nos lo decía en la calle, unidos, porque para ellos no había tantas diferencias. ¿Cuál creo yo que había? Creo que había un problema en la dirigencia de Podemos, que había ganado una tesis según la cual se ganan las elecciones si no dices que eres de izquierdas. Y claro, si vas con los rojos, pues tienes una etiqueta puesta. Entonces es una cuestión electoralista de análisis que decía, bueno, lo ha teorizado públicamente, no estoy dando nada nuevo, no estoy hablando de nada nuevo, que la transversalidad es lo que vence, el no ser de izquierda, no ser de derecha, parecer moderado. La paradoja es que la gente cree que Podemos es mucho más de izquierda que Izquierda Unidad Popular. Y mira que yo intento demostrarles que no es así. Pero es imposible, ¿no? Quizás tiene un elemento casi simbólico, estético, ¿no? Tú ves a Pablo y te parece más de izquierda que yo, que parezco, bueno, pues de nuevas generaciones igual, ¿no? Quizás exista eso porque es la respuesta que me dan los sociólogos, porque aparte de explorar el CIS, hablo con sociólogos. O sea, son dos fricadas. Y ellos me dicen, pues tiene que ser algo de esto, de la semiótica, tiene que ser algo de la estética que tú vas, porque, bueno, pues eres el comunista de orden, ¿no? Es el comunista que puedes entrar en tu casa, ¿no? Que te deja conducir el coche, no sé, cosas así. Entonces, yo no sé si va a seguir dominando esa teoría en la dirigencia de Podemos. No lo sé. A que os vayáis a unir, que no lo sé, y yo estoy bastante de acuerdo en que no sois lo mismo. Sino a que si Pablo Iglesias ahora, igual que la primera vez dijo que no, ahora... Sí, a eso me refiero. Va a tener clara que sí. Eso hay que preguntárselo a Pablo. Hay que preguntárselo a Pablo porque evidentemente no lo sé. Igual no lo sabe él todavía. Hay que ver cómo los... Bueno, me preguntaban sobre la honestidad, la ética y la moral. Es muy interesante. El otro día estaba hablando yo en Sevilla con Julia Anguita de esto precisamente. Yo creo que es una persona que representa muy bien esos valores, independientemente de que se esté de acuerdo en todo o no con él. Claro, el problema es que no cotiza al alza decir esto. O sea, no cotiza al alza decir la verdad. O sea, si tú dices la verdad, pues es esto, ¿no? En el reino de la transversalidad, donde lo que es rentable es no posicionarte, lo que es rentable es no posicionarte, no decir que eres de izquierda o de derecha, sino que decir que eres del cambio, y así ya tienes un montón de votos asegurados, pues ser honesto... Pues ser honesto pues tiene sus déficits, ¿no? Es decir, claro, a mí hay veces que me dicen, no digas que eres comunista en televisión. Hay una diferencia, yo soy comunista y lo digo por si me lo preguntan, tampoco estoy todo el rato, yo entro hola Eduardo Inda, yo soy comunista, no, eso no, tampoco es eso, pero si lo soy, ¿por qué tengo que ocultarlo? Lo que pasa es que no soy un comunista de una cueva que quiera estar en el 1% toda su vida y dándose puñetazos en el pecho, ¿no? Que esos hay un montón, pero yo no soy de esos. Pero hay que decir la verdad. Yo creo que hay que decir la verdad y la gente agradece que se diga la verdad. Pero al final acabamos como lo del CIS, ¿no? Queredme menos y votadme más. Pues eso, también tiene que ver con el hecho de que me encuentro con gente, me dice, no te he votado, pero eres todo guay. Y digo, vale, pero yo he venido a hacer política y necesito votos. Así que de eso se trata también, ¿no? Sobre la mujer de la princesa, gracias por el beso. La ley 1597 siempre la hemos tenido en nuestro programa para derogarla. Yo creo que el Partido Socialista no quiere
no quiere. También tiene sentido porque es su ley. Entonces, abrió las puertas a la privatización y efectivamente para nosotros es un pilar fundamental el tener que cerrar esa posibilidad. Igual que ocurre con la ley Mordaza. Nosotros hablábamos con el PSOE de muchos elementos de la ley Mordaza que ellos llevan en su programa electoral. Ellos llevan un montón de elementos de la ley Mordaza para derogarla, lo que es la modificación que hizo el PP, derogarla entera. Pero, claro, si pactan con Ciudadanos y a Ciudadanos no le parece tan mal mantener algunos de los elementos, yo ya me conozco esto. Ya me conozco lo que está, bueno, ya sabéis, ¿no? Ley Mordaza de entrada no. Sobre la movilización y el 15M, yo creo que el 15M es la cristalización, la manifestación de la frustración de la gente. Yo estuve en el 15M, me tocó Málaga y Sevilla fundamentalmente, que es donde yo estaba trabajando, pero la clave es que fue un chispazo en un bosque de hojas secas y se produjo un incendio. O sea, es verdad, fueron unos chicos que salieron salimos todos a manifestarnos de una forma tremenda, no estaba organizado por ninguna organización política ni sindicato, era algo como que, bueno, yo recuerdo los meses anteriores que decía la gente, esto es de extrema derecha porque no sabemos quién convoca, otros decían, esto va a haber 4 gatos, y al final pues se daban las condiciones objetivas para que hubiera un montón de gente, y hubo unos cuantos que se quedaron, fueron audaces, se quedaron, y hizo estallar todo por los aires y manifestar, poner de relieve algo que de todas formas ya estaba pasando en la sociedad. Por lo tanto, el mérito no es de quienes estuvieron en la plaza, sino de que por fin se vio algo que estaba subyaciendo en la sociedad, el caldo de cultivo. El problema es que, ¿cuánto ha pasado? 5 años. 5 años en los que ahora la situación es peor que no entonces, es mucho peor. En términos de desempleo, en términos de miseria, de desigualdad, de frustración democrática. ¿Quién gobierna en este país? Los que no se presentan a las elecciones, los oligarcas de Florentino Pérez y toda esta gente. Y eso es cada vez más claro. Y sin embargo hay menos movilización. Pero está el caldo de cultivo. Por lo tanto, lo que tenemos que ser es hábiles en organizar una respuesta popular. Por cierto, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la derecha. Y eso lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Dinamarca, lo estamos viendo en Noruega, estamos viendo un retroceso brutal en esa concepción. Termino con las dos que se me preguntaba. Lo de los avances del parlamentarismo, que era la primera pregunta, yo creo que hay avances, hay cosas que se hacen bien. O sea, yo soy anticapitalista y creo que no es una solución subir el sueldo a los trabajadores, no es una solución per se, no soluciona el que estemos en un sistema depredador de recursos naturales, depredador de almas, que nos mercantiliza, que nos convierte en recursos humanos. Pues mira, subir el salario no te lo arregla, pero le hace un favor a la gente para vivir mejor. Parar un desahucio tampoco es una lucha contra el capitalismo brutal, pero hay que hacerlo. Entonces, el parlamentarismo también sirve. Si tú coges, como en Córdoba, que estamos cogobernando allí, y garantizas el agua a todos los cordobeses, pues mira, no es la revolución, pero para esa gente que no tenía agua, sí es la revolución. Entonces, esos elementos se ven también y son presentes, siempre y cuando no perdamos de vista que son elementos meramente tácticos para mejorar la vida de la gente, pero que el problema es el sistema capitalista. Y termino con la pregunta que me preguntabais si hay un interés real en un gobierno de resistencia o de izquierda, de cambio, ya sabéis todo eso. En Podemos y las demás fuerzas, pues no lo sé, eso hay que preguntárselo. Sí creo que han cambiado, que no es lo mismo hace un mes que ahora, que han ido viendo encuestas, han ido viendo cómo cambiaba y que una posición primera de intolerancia penaliza. Esa posición de intolerancia, a veces con arrogancia, penaliza porque la gente no entiende por qué PSOE y Podemos no se habían sentado a hablar. Y entonces eso existe, pero yo creo, por lo menos Compromís, os aseguro que sí que quiere un gobierno de resistencia, nosotros desde luego, y después entre Podemos y PSOE depende del día. Pero creo que tenemos que forzarles a ambos a que quieran, que eso es nuestra tarea. Ahora, en este momento es cuando entendéis por qué es el político más valorado, porque siempre trae aquí a alguien para decir esto se ha acabado, disculpad, no podemos hacer más preguntas, entonces la que quedo mal soy yo, él queda maravillosamente, y entonces ahí estamos.
Sabía que la queréis hacer todos, pero mal. Con mucha